¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, por estas horas ustedes están pendientes de muchos comentarios, muchas versiones. Yo les diría, en algún caso, muchos globos de ensayo y, por qué no, muchas operaciones. La realidad es que no sabemos, no tenemos información exacta de lo que va a decir el 1 de marzo el presidente Fernández respecto al tema de derechos de exportación. La versión más extendida, aceptada, si ustedes quieren, de las muchas que hay, es que se incrementarían los 3 puntos porcentuales previstos en la ley de presupuesto a los derechos de exportación de la soja, y después vamos a hacer alguna observación respecto a si es a todo el complejo o solamente a la soja. Se mantendrían en el mismo nivel los del trigo, los del maíz, los de la carne inclusive, y se harían algunas concesiones en rebajas a productos de economías regionales, y entre los que se incluiría también al girasol, por ejemplo, que bajaría a un nivel del 5%. Esta es la versión de las fuentes que el gobierno utiliza habitualmente, como todos los gobiernos, en este caso el gobierno de Alberto Fernández, para hacer trascender qué es lo que le estarían proponiendo a los dirigentes del campo por estas horas. Pero insisto, es una versión más. Lo que hemos preparado nosotros para que ustedes vean y entiendan de qué estamos hablando, y a lo mejor también el gobierno entienda de qué estamos hablando, es unos números que tienen que ver con el impacto de una medida como la que se estaría por anunciar. El primer cuadro que vamos a ver lo que muestra es la extracción que se le hace a los productores en materia de derechos de exportación, o bajo el argumento de los derechos de exportación, del valor de su producción. Fíjense ustedes, si la cosecha 2019-2020 sería de 55 millones de toneladas, hay ya anticipadamente vendidas 14 millones de toneladas, por lo tanto quedan 41 millones de toneladas por vender. Pero de los 14 millones de toneladas, hay 6 millones de toneladas que están en la condición a fijar. Quiere decir que si hubiera un cambio en los derechos de exportación, estos 6 millones de toneladas también estarían afectadas por esa modificación. De manera tal que, pendiente de precio, estamos hablando de 47 millones de toneladas de soja. El valor actual, el valor FOB actual estimado para la soja es de $334 a los meses de cosecha. Si multiplicamos los $334 de valor FOB por los 47 millones de toneladas que aún quedan pendientes de poner precio, llegamos a 15.765 millones de dólares de valor de eso que está pendiente de poner precio. 3 puntos adicionales sobre eso es 473 millones de dólares adicionales que le estarían sacando los productores. Y en total lo que le estarían sacando a los productores serían 5.984 millones de dólares por las exportaciones de soja. Eso es lo que está resumido en este cuadro que están viendo. Ahora, eso no es lo que va a recaudar el Estado. ¿Está claro? Vamos al segundo gráfico, al segundo cuadro, en donde está la recaudación posible por el poroto de soja. Las exportaciones de poroto de soja para el ciclo 2020 se pueden estimar en 9 millones de toneladas, de las cuales 5,6 millones de toneladas ya están declaradas por el sector exportador como vendidas al exterior. Por lo tanto, esas no son alcanzadas por este eventual aumento de los derechos de exportación. Es decir, 5,6 ya están declaradas al 30% lo que fuera en su momento. Por lo tanto, hay 3,4 millones de toneladas que serían las que eventualmente están alcanzadas por estos 3 puntos. 3,4 por 334, que es el valor FOB, da 1.135,6 millones de dólares, de los cuales 3% significan 34 millones de dólares adicionales, 34 millones de dólares adicionales que recaudaría el Estado. Y acá viene la primera disgregación que tenemos que hacer. Si lo que se pretende es simplemente aumentar los derechos de exportación de la soja, del poroto y no del aceite y la harina para hacer ese famoso diferencial de 3 puntos, estaríamos haciendo todo este show, entre comillas, por 34 millones de dólares. Yo no creo que sería inteligente de parte del gobierno nacional comprarse semejante problema por 34 millones de dólares. Vamos al segundo cuadro.
o el tercero mejor dicho, que tiene que ver con lo que se recaudaría por las exportaciones de aceite de soja, en el caso que el aceite de soja, que hoy tributa igual que el poroto, sea alcanzada por estos 3 puntos adicionales que se está hablando. 5,5 millones podemos estimar las exportaciones de aceite de soja. Hay declaradas ya como vendidas al exterior 1.200.000 toneladas que no estarían alcanzadas por el aumento. Quedan 4.300.000 toneladas a un precio FOB de $700 la tonelada del aceite de soja. Eso da el equivalente a 3.010 millones de dólares para ingresar, pero la recaudación adicional sería por los 3 puntos de 90 millones de dólares más. Y el otro componente importante, el más importante de las exportaciones argentinas, que es el subproducto de soja, bueno, supongamos que se van a exportar 28 millones de toneladas, hay ya declaradas como vendidas 5, quedarían por declarar 23, de esas 23 al precio FOB actual de $314, significaría un total de lo pendiente por vender de 7.222 millones de dólares, de los cuales 3 puntos porcentuales serían 216,7 millones de dólares adicionales, que ahí estaría el grueso de la recaudación. En síntesis, si resumimos lo que significan los 3 puntos de recaudación por los 3 productos que componen el complejo soja, los 3 productos básicos que componen el complejo soja, llegamos a que la recaudación adicional por poroto sería de 34,1 millones de dólares. La recaudación adicional por aceite sería de 90,3 millones de dólares y la recaudación adicional de subproductos sería de 216,7 millones de dólares. En total, el gobierno estaría recaudando adicionalmente por estos 3 puntos 341 millones de dólares. El gobierno probablemente en el 2020 recaude más de 7.000 millones de dólares, casi 8.000, en concepto de derechos de exportación al campo. Hacer todo este movimiento por los 3 puntos de la soja, generándose el conflicto que se puede llegar a generar con sectores que están buscando eso, que se provoque el conflicto, por 341 millones de dólares no tiene mucho sentido, salvo que esto sea, como yo creo que de hecho lo es, y por eso en su momento lo había de alguna manera anticipado, una medida que le está solicitando el Fondo Monetario Internacional y que el gobierno, como el anterior, quiere cumplir con el Fondo Monetario Internacional de cualquier manera. Si esto es así, lo lamento, pero lo bueno sería que directamente el gobierno le entregara al Fondo Monetario Internacional el manejo de la Argentina y que siga siendo el fondo el que maneja. Pero insisto, aumentando los derechos de exportación de la soja, del aceite y del poroto, es decir, no dándole el diferencial que pide la industria aceitera, estamos hablando de una recaudación adicional de 350, pongan ustedes, millones de dólares, y la potencialidad de un conflicto con el sector más importante de la economía argentina. No tendría ningún sentido. Claro está, me van a decir mucho, pero cuidado que estamos bajando los derechos de exportación de economías regionales. Es cierto, si es que se toma esa medida, y por ejemplo entre las economías regionales entraría el girasol. Habrá que ver si esto es así. Pero de todas maneras me parece que no le veo el sentido a tomar esta medida. Pero bueno, puede haber una decisión política, insisto, de parte del gobierno nacional de decirle al Fondo Monetario Internacional, mira, estoy cumpliendo con lo que vos me estás mandando. Habrá que ver qué negociación hacen los dirigentes cuando se reúnan con el gobierno. En estas horas se están reuniendo. Que contestan si esto es efectivamente lo que se propone. Ahora, de una vez por todas habría que acabar con el tema y debería ser el propio Poder Ejecutivo el que salga a decir lo voy a hacer o no lo voy a hacer, porque esto además está volviendo a paralizar un mercado en donde los productores siempre son los que pagan el pato porque todos toman cobertura. Ahora, adicionalmente a esto, lo que sí quiero que no se olviden es que hay un fenómeno que también es tanto más negativo que los derechos de exportación, que es el desdoblamiento cambiario. Acuérdense de esto. Hoy tenemos un dólar de aproximadamente 62, 63 pesos, que es el básico. Tenemos un dólar de básico más el 30%, el dólar de la bolsa, llámenlo el dólar que quiera, pero que está arriba de los 80 pesos, 82 pesos, y un dólar para la soja que con esta nueva medida quedaría en 42,77, otros casos en 52,62. Lo que tiene que quedar claro es que el verdadero impuesto que se estaría cobrando a la soja es casi del 50%, o del 50%, porque la soja tendría un dólar de 42 contra otro dólar que eventualmente uno puede conseguir, que lo estaría pagando 82, y que muchos de los insumos se irían por los 82.
¿Cómo quedaría el mercado hipotéticamente si esto se llevara adelante? $334 es el precio FOB de la soja. Bueno, el valor teórico interno estaría en los 215, $220. Pero son de mentira, porque si uno quisiera dólares verdaderos se quedaría solamente con 167 por el tema del desdoblamiento cambiario, es decir, 50% del precio FOB. No hay mucha vuelta en esto. Y respecto, me queda muy poquito tiempo porque si no se enojan porque lo hago muy largo, a la segmentación les quiero decir que ustedes saben, mi posición es absolutamente contraria al tema de la segmentación. De todas maneras, hubo dos momentos en la historia reciente de la Argentina en que se implementó la segmentación. Uno fue durante la última etapa del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en donde se segmentó de alguna manera los productores de trigo. Y aquellos vinculados a las cooperativas tuvieron un reintegro. Ese reintegro lo consiguieron, entre otras cosas, por estar vinculados a las cooperativas que facilitaron el trámite que hay que hacer para conseguir toda la información que hace falta para recuperar el dinero que ingresó al Estado. Porque una vez que ingresa dinero al Estado, sacarlo es muy difícil, hay que cumplir con tantos requisitos que individualmente muchos productores no lo pudieron hacer, pero aquellos vinculados a la cooperativa es cierto que cobraron. Alrededor de 20.000 productores cobraron ese reintegro del trigo. Ese fue un momento en el que funcionó de esa manera, como les acabo de aclarar, la segmentación. Y el otro momento en el que funcionó fue durante el gobierno de Mauricio Macri, en la etapa del ministerio de Ricardo Bullaile, en donde no se pudo cumplir con los 5 puntos de descuento que estaban previstos en soja, y se les dio a los del NOA y a los del NEA la posibilidad de recuperar hasta un límite esa parte de los 5 puntos. Para un grupo de productores funcionó, se había asignado un presupuesto para eso, y ese presupuesto fue cubierto. En esos dos momentos hubo una especie de segmentación. Ahora, la segmentación no es la solución. Podría serlo eventualmente una salida transitoria, siempre y cuando hubiera para todos los productores un nivel de 500 toneladas y por debajo de 500 toneladas no se paga, por arriba de 500 toneladas se paga. Pero se van a pagar siempre. Después lo que hay que hacer es el trabajo de recuperación. ¿Para qué me cobran lo que después me van a devolver? Es otra historia, insisto. Que se siga haciendo todo este show, ya estando en el mes de marzo prácticamente. Y estamos hablando, insisto, acá ustedes vieron los números, 340, 350 millones de dólares, me parece que ya no es serio y es un maltrato hacia el sector más dinámico de la economía argentina, que evidentemente a algunos les gusta que este gobierno haga estas cosas, sobre todo porque quiere sentarse como enemigo del gobierno. Me parece que el gobierno debería ser lo suficientemente inteligente como para darse cuenta que por ahí no es el camino. Hasta mañana.